Bien, lo primero es admitir que me equivoqué, porque efectivamente yo en redes sociales había manifestado que mi proyección es que Lazo gane con 2 a 2.5 puntos de diferencia, pero ganó con más del doble de eso. Marco López, un gran profesional de la comunicación, me escribió y me dijo que en realidad la diferencia estaría entre 3 a 6 puntos. Él acertó. Y lo interesante es entender por qué pasó esto. ¿Por qué la diferencia de estas encuestas serias? ¿Por qué ese resultado se amplió? Conversaba con familiares sobre este asunto en días anteriores y justamente les decía que mi impresión era esa, ¿no? De 2, 2.5 hasta 3 puntos, pero que podía haber una sorpresa. Y ellos me preguntaban, y bueno, ¿la sorpresa es que gane Arauz? No, la sorpresa es que Lazo gane con contundencia. ¿Cuál era la lógica de esto? En redes sociales y conversando directamente con gente, tenían una inquietud, tenían una intriga, una duda. ¿Votar nulo o por Lazo? Les debe haber pasado a ustedes también. Mucha gente estaba en esa disyuntiva, votar nulo o por Lazo. Y estoy seguro que este domingo lo que pasó es que muchas de esas personas fueron con esa duda hasta el sitio mismo de la urna. Y ahí es cuando se decidieron finalmente por Lazo. Pues esto sí merece un análisis a fondo. Correa es quizá el gran protagonista de esta elección, más incluso que Lazo y que Arauz. Hay que hacerse la pregunta, ¿Correa estuvo a favor o en contra de Arauz? Fíjense en esto, Correa versus Arauz. Pagarán su culpa a los traidores. Teleamazonas, Ecuavisa, El Comercio, El Universo, la prensa corrupta, los banqueros, las cámaras empresariales y todo el espectro político. Correa versus Arauz. Buenas, vengo por el primer depósito de mi beca. Claro, señorita, permítame su cédula. Nada más que ahora que el gobierno trabaja para el banco, se ha reestructurado la beca. Le tocan $375. Pero menos 30% de interés, menos $100 de comisión para el banco. Ah, pero estoy viendo que sus papás deben la cuota de su crédito. Le quedan $22. ¿Cómo que 22? ¿Me está robando? Somos banqueros, señorita. Durante años los banqueros como Lazo se han aprovechado del pueblo ecuatoriano. Correa es un personaje con un ego desmedido y eso en algún momento le iba a jugar una mala pasada. A mi modo de ver, Correa lo que quiso es demostrarle a la sociedad ecuatoriana que él era invencible, que nadie podía contra él, que él era capaz de poner a Andrés Arauz como candidato a presidente a un perfecto desconocido e igual iba a ganar, porque la gente lo idolatra, lo adora. Pues fíjense lo que pasó, ¿no? En el correísmo hay políticos de primer nivel. Les voy a dar un nombre, se llama Pavel Muñoz. Ojo con ese personaje. Pavel Muñoz, si hubiese sido candidato en estas elecciones, yo les aseguro, el resultado hubiese sido totalmente distinto para el correísmo. Pero no, la cuestión era demostrar la omnipotencia y al final, pues las cosas no salieron. Y fíjense, cuando Correa empieza a darse cuenta, esto también es una opinión, un modo de ver mío, cuando Correa empieza a darse cuenta de que los números ya no van a dar, que la campaña está totalmente perdida en segunda vuelta, empieza a actuar de una manera extraña. No encuentro otra explicación a eso. Ustedes vieron los ejemplos, ¿no? Parecía el principal enemigo de Arauz, Rafael Correa. Y entonces esto es como cuando uno juega al FIFA en el PlayStation. Cuando ya falta poco tiempo para que termine el partido y nos están ganando 4-0, pues uno ya juega a la patada, a lo que sea, ¿no? Se deja hacer incluso más goles, porque ya para qué. Entendiendo el perfil de Rafael Correa, pues esto pudo pasar. Incluso para luego decir, bueno, aquí el culpable de la derrota es Andrés Arauz y no yo. Son tantas posibilidades, pero lo que no podemos negar es que uno de los grandes protagonistas de esta campaña, en este caso para pesar de Arauz, fue Rafael Correa. Esto sí lo quiero mencionar para que se den cuenta cómo los odios y las desesperaciones pueden incluso afectar a particulares. Aquí uno de los grandes damnificados de esta jornada es Clima Social, porque Rafael Correa saca este tuit en donde prácticamente quiere imponer un relato utilizando un nombre de una empresa y queriendo plantear el relato de la trampa.
Anteriormente había sacado otro tuit en donde el relato del fraude estaba pues ahí, ¿no es cierto?, cocinándose. A la hora en la que saque el tuit de clima social con los datos, los supuestos datos de clima social, él ya hablaba de trampa. La empresa va a quedar muy mal en cuanto a la comparación con los resultados oficiales. Por otra parte, Cedatos, la empresa a la cual se ha criticado tanto, ojo que con esto no estoy defendiendo ni a una ni a otra, porque es verdad que las encuestas desde hace mucho se han vuelto una herramienta de propaganda más que una herramienta técnica, pero en esta elección, Cedatos en la segunda vuelta prácticamente casi que calcado las cifras oficiales con el dato de Cedatos. Así que esto sí que valía la pena mencionarlo para que nos demos cuenta del daño que se puede hacer cuando en verdad existe odio y egos desmedidos. El verdadero relato que se impuso en esta campaña fue el relato fresco, el relato de la tranquilidad, el relato del déjame en paz con ataques, con campaña sucia, con odio, un relato light, un relato ligero. Los zapatos rojos, bueno, esto puede entenderse como un manejo superficial de la política, pero lastimosamente, y esto sí que merece otro tipo de análisis, la política y las campañas electorales están dirigiéndose a ese camino. Que de todas maneras, créanme, incluso prefiero eso al camino de la campaña sucia. Andrés, no mientas otra vez, aunque esto sí me parece un poco campaña sucia. Y otras cuestiones interesantes, ¿no? Como el acercamiento de Lasso a los jóvenes, como el mensaje de encontrémonos, de la unidad. Todo esto empezó a funcionar. Realmente que Guillermo Lasso supo llegar con su mensaje a esa gente que todavía no sabía por quién votar. Tanto así que en el momento en que en la sociedad se implantó esa duda de o nulo o Lasso, en ese momento ya la campaña básicamente estaba ganada por parte de Lasso, porque es ese momento en el que Arauz queda anulado de la discusión. Fíjense lo interesante que es esto, queda anulado totalmente de la discusión. La discusión era o nulo o Lasso. Ahora toca apoyar a este gobierno y desearle el mejor de los éxitos. Fíjense que yo veo ya en redes sociales a mucha gente que está augurándole lo peor al gobierno. Ya está haciendo predicciones en cuanto a los escenarios más dramáticos para este país. Con gente así, con gente que desde ya le desea el mal a una gestión, con gente que está lanzando pura energía negativa a una gestión, ¿qué podemos esperar de nuestra sociedad? Aquí lo que hay que ser en este momento es ecuatorianos. A partir de que hay un ganador de esas elecciones, todos debemos apoyar a ese ganador, desearle la suerte en su gestión, desearle que haga lo mejor para el país. Porque ese hecho va a repercutir en el bienestar de cada uno de nosotros. Pues si él lo hace mal, los que nos fregamos la vida somos nosotros. Entonces es muy poco inteligente y es absurdo empezar a leer en redes sociales ya desde este mismo día achaques, ataques y augurios de los peores para este gobierno. De hecho, leí en una de esas publicaciones que esto de la unidad ya es un mal síntoma. Imagínense esto, decir que el llamar a la unidad, a encontrarnos, ya es un mal síntoma, porque según esta persona, ese llamado a la unidad va a generar que quien no se una a esa unidad entonces sea discriminado y por lo tanto no va a haber un escenario en donde se pueda disentir. Fíjense cómo tratan de buscarle la quinta pata al gato, lo tan enrevesado que puede ser esto, ¿no? Cuando es momento de tener esperanza, es momento de pedirle a la vida, al destino, a Dios, como lo dije en otros videos, de que este presidente haga bien las cosas. A eso deberíamos apuntar y por supuesto ser críticos, ser absolutamente críticos con las cosas que haga mal el próximo gobierno, que esperemos sean las menos. Y aplaudir lo que está bien, apoyar lo que esté bien. De eso se trata vivir en democracia, una oposición constructiva, una oposición sana para quienes no estén en el gobierno. Públicamente manifesté que votaría por Lasso, pero desde ahora me considero en oposición porque también mencioné que soy simpatizante, militante de Izquierda Democrática y el deber de quien no esté en el gobierno es funcionar como una oposición constructiva, inteligente, que no odie, que no ataque por atacar, sino que analice lo bueno y lo malo y en base a eso actúe. Es así como debe funcionar la sociedad para que progrese.